ser respondidas en relación a algunos casos clínicos. Todavía tenemos algún tiempo para poder efectuar preguntas y presentar casos. Vamos a tratar de ser bien acotados para ir resolviendo las preguntas que se han hecho y algunas más que he podido ver que podían ser temas interesantes. Me gustaría partir por un caso clínico bastante típico, podríamos decir. Este es una paciente de 38 años que tiene antecedentes de una displasia bilateral de caderas no tratada. Tiene una coxalgia bilateral que es mayor en el lado derecho, que justamente y curiosamente es una displasia alta no apoyada. La otra, a la izquierda, también le duele, pero menos que la derecha. Y si bien tiene un acortamiento bilateral por su displasia, la cadera derecha está aproximadamente 3 centímetros más corta que la contralateral. Entonces, me gustaría quizás partir por Julio, que presentó el tema y que también ha salido en varias preguntas. ¿Cuándo haces una osteotomía de acortamiento y qué tips en general nos podrías dar para no tener problemas? Porque sin duda que la osteotomía de acortamiento te saca de un gran apuro, pero también te puede meter en otros. Julio. En este caso, que es una Crowe 4, que es una luxación alta, sin lugar a dudas voy a pretender primero ir al centro de rotación original. Es el cotil original, creo que es, como decía Paul, nuestro target, en el sentido de que tenemos que tener un hueso nativo, continente, para el componente acetabular, y en ese sentido asegurarnos una muy buena fijación y la restitución de la anatomía. El punto aquí es que si somos capaces de descender el fémur hasta el centro de rotación original, que si ustedes alcanzan a ver está en este sector. En estas características de regla es la osteotomía femoral de acortamiento, porque si no, lo que va a ocurrir, por muy bajo que sea el corte a nivel del cuello, es que va a quedar una prótesis absolutamente intruida dentro del fémur, un trocánter mayor absolutamente protruido hacia proximal, y que en general presenta un mal resultado tanto desde el punto de vista clínico como radiológico. Por lo tanto, en este caso no lo dudo, la osteotomía es subtrocanteriana. Hay una pregunta por ahí, creo que la hizo Iván, así que en ese sentido nosotros hacemos la osteotomía normalmente alrededor de 5 a 7 milímetros o cerca de 1 centímetro bajo el trocánter menor, para no comprometer por otra parte también la inserción del psoas ilíaco, y utilizamos el fragmento resecado, solamente hacemos la osteotomía, lo dejamos abierto, hacemos el acortamiento femoral, podemos usar una placa de fijación, que por ejemplo puede ser una placa pequeña, la del Compact Foot, para evitar la rotación del fragmento proximal con el fragmento distal, y hacemos el fresado distal secundario al primer fresado que hicimos cuando estábamos trabajando el fémur antes de la osteotomía de acortamiento. Y posteriormente estos dos fragmentos de la osteotomía lo incorporamos a la zona de la osteotomía, lo fijamos con un cable de tal modo que tenga un efecto de sándwich y nos dé un estímulo biológico local. ¿Por qué no voy a demorarme en pensar en una osteotomía de acortamiento femoral? Porque cualquier otro intento lo que va a hacer es que generan un riesgo significativo de una lesión neurológica específicamente. Hemos visto también lesiones vasculares, pero básicamente neurológicas, ya sea por compromiso nervio ciático como el femoral. Durante la cirugía palpo el nervio ciático, esa es la gracia que tiene el abordaje posterior, que puedo tener una visualización directa, palpo la tensión del mismo. Y eso nos permite también tener una idea en cuanto a la corrección de la dismetría. Perfecto. Oye, bueno, y en ese mismo sentido, Julio o Paul, ¿qué elementos anatómicos tomas en cuenta para ir a buscar el cotilo verdadero y poner el acetábulo protésico, la copa, donde realmente debe ir y no en otro lugar? ¿Paul?
Can you, sorry, I don't see the translate. What is your question? What anatomical parameters for the socket? Is that what you were saying? Did you see the X-rays or not? Yeah, I see the X-rays. So what's the question? Okay. ¿Cuáles son los elementos anatómicos que consideras para ir a buscar el acetábulo original, el cotilo primitivo? I'm waiting for the translator to put it in English. I don't speak Spanish. Well, which are the anatomical landmarks that you used to try to get the original acetabular fossa? Yeah. Okay, that's what I heard. So what I do is really find the acetabular fossa, and what I do is I use a blunt Hohmann and put it within the operatory foramen, and that tells me exactly where the hip center would be, or the inferior part of the socket, and then I just start with a very small reamer into the posterior column to recreate that anterior to posterior contact until I hit the medial wall, and so that I keep it fairly simple in that regard. That's what I do, and then obviously look at my anterior to posterior walls to make sure I have sufficient containment. If I'm concerned or the deformity is quite a lot of osteophytes and you can't really see, I will take an interrupt X-ray. Either some people put a K-wire or else you put the smallest reamer. So I think that's critical to do. And then I think if you're uncertain, either C-arm or a plain X-ray is essential so that you don't put your hip center too high or really ring through your medial wall. So I think those are the key points that I use to reproduce the hip center. ¿Y tu elección, Paul, en este tipo de pacientes es ir a poner un acetábulo de metal trabecular, o crees todavía que un acetábulo primario pudiera ser suficiente en este contexto de pacientes? So I rarely use a trabecular metal or high porous metal for these cases. The current shales we have are excellent, like Pinnacle, G7, any other company, Trident, all these companies are very good. And obviously you want multi-holes, you can put good screw fixation, but I don't use the TM. If there's a very deficient acetabulum, obviously you can use the femoral head. Unfortunately, a lot of these dysplasia hips, the femoral head is not very good quality. It has a poor, it's very soft bone. So I just ream into that posterior column, a couple of screw for fixation, and holds very well. I haven't had to use the TM. There's nothing wrong to use the TM. It's not like you're, for us, there's a bit of a cost issue, but if you feel comfortable with the TM, there's no doubt that's going to work very well. But you have to be mindful that the TM has a higher coefficient of friction to make sure you're seated properly. And some of these TM, depending on the wall thickness, you may be limited with your head size, or if you want to use dual mobility. So a lot of these primary shells offer you a bit more options in that regard. So that's my preference. Perfecto. Julio, yo sé que tienes experiencia con acetábulos de metal trabecular en este tipo de paciente y probablemente sería tu ideal. Me gustaría saber brevemente por qué. Básicamente por las características que tiene el metal trabecular, que tiene características desde el punto de vista biomecánico muy similar a la estructura del hueso, muy afín con el hueso, nos permite obtener un muy buen press fit desde la entrada en la medida que hayamos obtenido también una cavidad continente y adecuada. Paul tiene razón que estamos hablando de un hueso que no ha estado sometido a carga durante muchos años y por lo tanto es un hueso de características también en cuanto a resistencia mecánica que puede ser más débil. Pero justamente por esa razón prefiero usar un metal trabecular. Trato que el metal trabecular no sea menos de 44 milímetros para asegurarme un diámetro de cabeza de 28 milímetros. Porque una cabeza de 22 milímetros en abordajes posteriores aumenta significativamente la tasa de luxación postquirúrgica. Y en el caso de que el hueso tenga un soporte estructural que sea un poco débil, como bien dijo también Paul, se puede usar además
un soporte de injerto adicional y la fijación del mismo con tornillos para asegurarme una aumentación desde el punto de vista biológica del cotilo que estoy poniendo. Perfecto. Y en el lado femoral, Ignacio, ¿cuál es tu elección en este tipo de pacientes? ¿Vástagos cementados? ¿Cuándo usa un vástago cementado? ¿Cuándo usa un vástago cónico? ¿Cuándo eventualmente le agregas modularidad proximal para corregir mejor la anteversión? Me gustaría que me comentara un poquito eso. En general, mi elección en estos casos es utilizar vástagos tipo cónico, ya no cementado. Creo que la alteración anatómica de la versión que pueden tener estos pacientes en general, como está aumentada, con los vástagos cónicos nos ha ido bastante bien. No descarto, mi segunda elección probablemente sería un vástago cementado, pero probablemente con los vástagos cónicos yo puedo resolver todas las alteraciones anatómicas que pueden existir a nivel femoral. Perfecto. Ahora, esta paciente tenía adicionalmente un extra y que tenía un desbalance lumbopélvico bastante importante. Como pueden fijarse, tiene un grado de hiperlordosis muy significativa. Paul, ¿cómo involucra en la ecuación ese factor, el balance lumbopélvico, en una paciente que tiene una displasia bilateral, que afortunadamente va a requerir cirugía de ambas? Pero ¿cómo orientas tú o cuál sería la información que te gustaría entregar con respecto a la posición de los implantes? Yeah, let me just, here's my, okay, if I understand correctly, you're asking how do we deal with the lumbar pelvic positioning, the pelvic incidence, and how do we influence cup orientation? Well, yeah, I think one of our colleagues here at our place, George Grammatopoulos, has written a lot about hip-spine relationship. I think in dysplasia, I think the more the lumbar, who knows where it is, you know, really in terms of and how does it influence positioning. I think the key here on the acetabular side, you want good fixation, good bony contact. Number one, don't compromise that. You'll obviously with a dysplastic hip, you'll have a deficient anterior wall. So you have to remain in the posterior column. I wouldn't worry about too much, you know, what should I change my version by 5 or 10 degrees? You want fixation and normal and put the hip center where it should be. That should be your primary goal. Then on the femur, because the version is all over the place, I think then you look at 15, 20 degrees of anteversion. I think combined version would be important, but then that's really the things that will dictate where your components will go. Not really where the hip-spine relationship is, especially in this case where, you know, we're still trying to understand the hip-spine relationship. And in the bigger picture, it's only a cause of instability, maybe in 3 to 5% of cases. So it's, you know, I think, yes, it's quite interesting, a lot of emphasis on it. It's important to understand, but it's not your driving here. I think I wouldn't worry about it at all. All I want to make sure is that get the cup in the right position in terms of hip center, get good fixation, make sure I can get shorten the femur and get the version properly with 15 to 20 degrees of anteversion. Decide if I need femoral shortening, avoid the sciatic nerve palsy, and then get the biggest head I can in there, or even potentially a dual mobility if needed. After that, if everything goes well, that's a pretty good job you've done if you've achieved all of that. The hip spine, I don't think no one can really tell you where that should really go. Perfecto. Muy bien. El resultado, bueno, efectivamente se hizo una osteotomía femoral de acortamiento importante, se usó metal trabecular, se logró llegar a un cotilo 54 y con este resultado postoperatorio se le adicionó una placa DCP pequeña, ¿no es cierto?, que nos permite dos cosas. Uno, hacer compresión en la zona de la osteotomía y en segundo lugar, también nos permite estabilizar rotacionalmente el segmento proximal en aquellos casos en que no es posible lograr una estabilidad importante en este fragmento, que es el que en el fondo queda más libre del punto de vista de la reconstrucción. Este otro caso, una mujer de 43, displasia bilateral, en la adolescencia se le hicieron unas osteotomías femorales bilaterales, se le retiró posteriormente la osteosíntesis, y en este momento tiene una coxalgia bilateral mayor a derecha,
como pueden ver ustedes ahí, el eje, por lo menos en este plano, en el lado izquierdo está bastante conservado, a pesar de su coxavara muy importante, pero en el lado derecho tenemos una deformidad importante en varo, y que en el plano axial pueden ver que también tiene otra deformidad bastante significativa. ¿Tiene en estos casos, a tu juicio, Paul, que vi que usabas algunos vástagos cortos, ¿tiene alguna utilidad, tiene algún sentido utilizar vástagos cortos? Can you repeat the question in English? I missed. There is any chance to use short stems in this kind of cases? Yeah, I think I think it certainly would be make your life easier. That stem would have to go a bit into a varus position, especially with the deformed femur on the lateral. Certainly quite a challenge in that regard. You know, I'd be tempted to, you know, do an extended osteotomy and bypass that whole area and put distal fixation. But again, you're stuck with that kind of deformed femur in the lateral plane. So, yeah, probably go with a short stem. Get one that has a good, more of an A to P fill, so that you can get that, and then probably do a trochanteric slide to try to get a better access, so not too much in varus, and maybe distalize your GT a bit. That would be my idea, but that is quite a challenging in that regard. So that would be my initial thoughts, but looking forward to see what the surgeon did. Very challenging case. Uh-huh. ¿No te preocupa que el vástago corto va a quedar con un varo excesivo? Was that a question to me? It's not a concern. I'm asking about the short stem. Do you mind if there is a residual varus position of the stem? I think it's not something you're looking for sure, because of the stresses. But I think mostly the aspect of varus stem placement and early failure is really for cemented stem. So if you can get biological fixation, I think it wouldn't be as much of an issue. Yeah, so you try to avoid as much as you can, but you may not have a choice. That's where if you do a trochanteric slide, you may get the stem in a bit better position, and where the bow is or that apex is, you may be able to get it just right there, and maybe having 10 degrees of varus, not much more than that, and that probably could be tolerable to get fixation. Perfecto. Julio, ¿sería tu plan ese también o no? Yo sí. No, por lo menos nosotros, el grupo de que llegara, no tenemos mucha experiencia, no tenemos experiencia con vástagos cortos, por lo tanto me gusta trabajar con aquellos hardware que sí conozco. Creo que esta deformación requiere de una osteotomía de alineamiento proximal del fémur. Yo creo que desde el punto de vista biomecánico lo va a agradecer, incluso pensando en el futuro. Y con una osteotomía de alineamiento sería partidario de usar un vástago que, por ejemplo, puede ser perfectamente un vástago cónico, y en ese sentido complementado con una fijación con placa a una osteotomía de corrección de la deformidad proximal del fémur. Creo que me sale más lógico pensarlo en ese sentido. Alguien podría preguntar si, por ejemplo, en estas deformidades tiene cabida una prótesis de recubrimiento, una resurfacing. Con Paul hace bastantes años tuvimos contacto con respecto y mucha comunicación con respecto a las prótesis de superficie, que lo que hace es bypassear el problema proximal del fémur y concentrarse solamente a nivel de la cabeza femoral, pero también es una contraindicación, a mi modo de ver, porque es mujer, porque tiene un varo significativo a nivel del cuello y por lo tanto el estrés mecánico sería inviable para, en mi opinión, una prótesis de superficie. Por lo tanto, el resumen es ese, un vástago, como ya mostraste un vástago cónico con una osteotomía de corrección del eje y una placa complementaria de osteosíntesis de la osteotomía. Perfecto. Ese sería mi plan. Eso fue lo que se hizo.
básicamente se hizo una osteotomía tridimensional en el fondo para lograr corregir las dos deformidades, tanto en el plano anteroposterior, el varo, digamos, y en el otro plano lateral, con un bastante buen resultado y con la misma técnica que algunas veces usamos para las osteotomías de acortamiento, con una placa haciendo compresión interfragmentaria. Este en el plano anteroposterior y como pueden ver en el plano lateral, el plano axial, también se logra un buen alineamiento. Nos quedan unos 10 minutos para las últimas preguntas. Bueno, hay una pregunta con respecto a los pacientes con fijación lumbar. ¿Cómo o cuál es la versión que les gustaría darle a ese acetábulo cuando tienen pacientes que tienen una fijación lumbar o lumbosacra? Ignacio, ¿tú podrías tomar esa pregunta? Sí, esa es una muy buena pregunta. En general, pacientes añosos, sobre todo con fractura y con alguna enfermedad concomitante, por ejemplo el Parkinson, uno intenta darle mayor anteversión de lo habitual, o bien utilizar estos cotilos de doble movilidad, en los cuales si bien se restringe un poco el rango, dan mayor tranquilidad, o sea, para menor riesgo de inestabilidad. Probablemente si uno estuviera en el caso de una fractura y un paciente con una fijación lumbopélvica, hoy en día uno es más de la idea de hacer un cotilo de doble movilidad. Perfecto. Sí, yo creo que en general los pacientes que tienen fijaciones lumbopélvicas, uno tiende a abrir el acetábulo, o sea, darle más anteversión de lo habitual y un poquito también de mayor inclinación de lo habitual. O sea, son acetábulos que quedan un poquito más parados y un poquito más anteversos. Con eso uno disminuye el riesgo de luxación porque el acetábulo en el fondo tiene más cobertura, sobre todo en los movimientos que son al sentarse. Y bueno, nos queda todavía 7, 8 minutos. El último caso, vamos a mostrar acá, es un paciente que tiene 78 años, tiene una enfermedad de Parkinson muy maltratada. La verdad es que cuando me tocó conocerla, la señora literalmente saltaba de la cama. Se hizo por una fractura intertrocantérica, una reducción y una osteosíntesis que quedó bien hecha en el primer momento, con un clavo tipo gamma, y posteriormente la paciente empieza progresivamente a sentir más dolor, más dolor, más dolor. Cuando la conocí llegó con esta radiografía y llevaba 6 meses de evolución. Nacho, ¿algún comentario? Sí, yo creo que, bueno, es evidente que la osteosíntesis falló. Con la solución, como vimos en las presentaciones, cuando falla la osteosíntesis y a la edad de estos pacientes, lo más predecible es cambiar la osteosíntesis por una cirugía protésica, que en este caso no es así, viendo las puras radiografías se ve que, bueno, por supuesto que alteración del fémur proximal, pero también con la migración del tornillo cefálico debe existir algún grado de estolicio o alteración anatómica a nivel del acetábulo. Perfecto. En ese sentido, ¿cuál sería tu plan? Espera, que tiene silenciado. Y en ese sentido, Ignacio, ¿cuál sería tu planning en términos de la cirugía previamente tal? ¿Mantienes, le sacas el tornillo, mantienes la parte medular del clavo para evitar el estrés que podría significar, ¿no es cierto?, el dejar un orificio distal? ¿Cuál sería tu planning en ese sentido? Claro, lo abordaría en dos etapas. Sacaría el tornillo cefálico, mantendría el clavo, lo sacaría al final, vería el real compromiso que existen a nivel acetabular, probablemente utilizar lo que quede de cabeza como injerto si es que tuviera algún dependiendo del grado de compromiso acetabular, y probablemente, dependiendo de la calidad ósea a nivel del fémur, un vástago largo, no sé, yo creo que un vástago cementado. Claro. Perfecto. Paul, tú en este caso en particular usarías un acetábulo, una copa primaria, una copa de metal trabecular, doble movilidad. ¿Cómo sería tu approach del punto de vista del manejo del acetábulo? Did you get it? Here we go. Yeah, yes. So here, I think a regular shell again would be fine. You may need some mortualized graft and use the rest of the head.
because the screw will have some superlateral erosion. So again, that with screw fixation. I would probably use a constrained liner in her because of the Parkinson's and the frailty. And then after failed internal fixation, they're a high risk of instability. And use a fixation that, maybe a sort of a Wagner type of revision stem, so that you can good distal fixation, because the proximal aspect of the femur is completely blown up. So you want to have one of those, either the Wagner cone revision stem, SRS, or a modular type of component like the link stem would be quite appropriate. But I would probably go a constrained liner. Dual mobility is an option, but they still dislocate the dual mobilities, and we still see that. So I feel that there's enough data now, both from the Mayo Clinic and the Vancouver group, that primary constrained liners at the time of primary cup placement do not lead to increased risk of aseptic loosening at 10 years follow-up. So I think in this situation, that would be my preferred construct. Perfecto. ¿Y usarías un vástago no cementado, modular? Yes, well, either the SRS Wagner cone, which is long, which is cementless, or the modular cementless Wagner type of cone prosthesis. That would be what I would use. Perfecto. Julio, ¿cuál sería tu lección en este tipo de pacientes? Pacientes neurológicos con fracaso de osteosíntesis, mal stock óseo. ¿Cuál sería tu approach? Bueno, estaba conversando un buen rato y no me veía nadie, pero bueno, comparto lo que... Sorry about that, but, estoy de acuerdo con Paul con respecto al tipo de cotilo. Sí utilizaría un método de estabilización adicional, que puede ser la dual mobility o un cotilo constreñido. No le tengo temor también, como dijo Paul, a utilizar cotilos constreñidos en una cirugía primaria en este sentido. Hemos tenido buenos resultados con los cotilos constreñidos y no hemos visto aflojamiento secundario del implante acetabular producto de la utilización de un cotilo constreñido. En cuanto al nivel femoral, como hay una fijación distal con tornillo y la fijación, por lo tanto, de nuestro nuevo implante tiene que ser a nivel ísmica, tengo dos opciones: vástago no cementado, que siempre es nuestra primera opción, vástago de revisión modular, que son siempre nuestra primera opción, pero en este caso, como es una mujer de 78 años con un Parkinson maltratado y por lo tanto con un alto riesgo de caída, y en la que vamos a necesitar un apoyo con carga completa desde el inicio, optaría por un vástago de revisión cementado tipo Exeter, que además me facilita una buena corrección del offset para estabilizar la articulación y darle mejor tensión a la musculatura abductora. Eso lo quería yo. Perfecto. Mira, el resultado tenía un gran defecto cavitario más bien en la zona superomedial. Ustedes pueden ver la cabeza que está absolutamente destruida, y mi caso o mi solución fue un acetábulo con doble movilidad y un vástago no cementado largo con modalidad a nivel de la zona metafisiaria. La verdad es que la paciente evolucionó bien y a la fecha estaban en excelentes condiciones. Julio, una pregunta que salió acá. En caso de displasia, ¿te ha tocado algún caso en que no se haya integrado el injerto? En los casos que le ponen un injerto estructurado en la zona superior del cotilo. ¿Te ha pasado alguna vez que se haya reabsorbido el injerto? En autoinjerto no.
A lo injerto, por supuesto que sí, en cirugía de revisión. Pero con autoinjerto, cuando el autoinjerto es parte del estrés mecánico, de la carga axial a que está sometido el cotilo, y tiene una buena fijación, no es un autoinjerto inestable, se incorpora. Esa es la característica biológica que tiene el autoinjerto. Creo que fracasan o se absorben significativamente o cuando tienen un defecto de fijación o cuando están simplemente siendo utilizados en un área en que no va a haber un estrés mecánico sobre ese hueso injertado y por lo tanto tiende a absorberse naturalmente como cualquier hueso que no recibe carga. Sí, estoy plenamente de acuerdo. En general ha sido mi misma experiencia y en general el hueso que se reabsorbe el que no está sometido a carga. No sé, ¿algún comentario final de los panelistas? ¿Les gustaría aclarar algo o poner en el tapete alguna otra pregunta que es importante que nos ha hecho? Julio, Nacho, Alguien preguntaba en caso de realizar una osteosíntesis y prótesis en el mismo acto, en el fondo, como tratamiento definitivo de la fractura. En cuanto a la rehabilitación, se maneja más o menos igual que una fractura de acetábulo, fono proximal, idealmente con carga parcial o descarga las primeras 8 o 10 semanas, para evitar básicamente el fallo de la fractura y la misma integración del cotilo. Exacto, perfecto. Bueno, siendo un cuarto para las 9, estamos atrasados unos 15 minutos. Les agradecemos a todos la presencia en este primer webinar. Agradecemos especialmente y nuevamente al doctor Paul Bolé por participar y por acompañarnos esta noche. Y dejarlos invitados para el próximo martes a las 19 horas, donde hablaremos básicamente de temas relacionados con la cirugía de revisión protésica.